Buenas tardes, a continuación vamos a hablar sobre renta fija y nos vamos a enfocar en nuestra empresa World Machine, que es una empresa dedicada, a la maquinaria pesada. La renta fija es un conjunto de mercados en los que se negocian activos financieros emitidos por los estados a empresas privadas u organismos públicos. Su función principal es favorecer la inversión y financiación de estas empresas a corto, mediano y largo plazo. Se debe tener en cuenta las condiciones de riesgo, liquidez y rentabilidad para poder invertir en este tipo de mercado. Las características principales de renta fija son las siguientes. Se paga al vencimiento del mismo, se paga prima de bonos, son negociables antes de tiempo, es decir, que se pueden vender antes de lo estipulado en el bono. Y pues hay que tener en cuenta la tasa de interés que esté en el momento en el mercado. La tasa de referencia de los índices son el DTF, IBR, IPC, entre otros. Los instrumentos más comunes son los CDTs, los TES y los bonos, ya que tienen un menor riesgo al momento de invertir. Los tipos de instrumentos de renta fija son deuda pública TES, que son títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno Nacional y administrados por el Banco de la República. Son negociados en el mercado secundario y tienen vencimiento entre 1 y 10 años. Existen tipos de TES que son tipo A, que los tipo A son los que cubren el pasivo del Banco de la República. Los TES clase B, que son los emitidos y utilizados para financiar la nación. TES clase B en dólares son en dólares estadounidenses, son con un plazo mayor o igual a un año. Los TES clase B en VR son en pesos colombianos y su plazo es mayor o igual a 3 años. Los de deuda privada son los bonos, son emitidos por entidades públicas o empresas privadas para financiar sus obligaciones. Tienen devolución del cupón, que en este caso son los intereses. Manejan las tasas de referencia en Colombia, que es el DTF, IBR, IPC, entre otros. Tienen bonos con vencimiento máximo de 18 meses, que son en las empresas públicas, y vencimiento de bonos superiores a 2 años, que son las empresas privadas. Existen 3 tipos de cupones, que es el cupón fijo, se entregan periódicamente, es decir, se entregan los intereses, pueden ser semestral o anualmente. El cupón cero son los que pagan los intereses hasta el final del vencimiento del bono. Es decir, pagan la inversión más los intereses al final del bono. El bono con cupón flotante son títulos que proporcionan sus intereses vinculados a la evolución del tipo de renta del mercado monetario, es decir, al IPC, IBR, DTF más un diferencial, ejemplo, el IPC más el 2%. Bueno, es muy importante explicarle a nuestra empresa también qué instituciones ofertan este tipo de títulos valores de renta fija para que ellos puedan acceder de una forma idónea a este producto financiero. Según la BBC, estos títulos son ofertados al público cuando se denominan mercado primario y se ofertan a través del mercado electrónico de Colombia o el MEC Plus. Pueden ser vendidos o comprados por establecimientos de crédito y todas estas entidades que hacen parte del sistema financiero colombiano, como son las sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de cesantías y pensiones, compañías de seguros, y todas estas entidades previstas en el decreto 1525 del 2008, como también es Fogafín, Finagro, el Banco de la República, y son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Además de esto, también debemos explicarles qué tipo de tasas de interés ofertan las instituciones que emiten estos títulos. Y estos títulos tienen una particularidad, y es que desde el inicio en que se adquieren se conoce el interés y la renta que se va a ganar. La renta fija tiene menos riesgo que la variable porque, como su nombre lo indica, desde el principio es un interés fijo que no va a tener ninguna variabilidad a través del tiempo ni tanto riesgo como de pronto la variable, que depende de también otro tipo de indicadores y de medición. Es de suma importancia informar a la entidad escogida por nosotros
de los tipos de riesgos con inversiones de título de valores de renta fija en los cuales se pueden presentar. La Superintendencia Financiera de Colombia, junto con otras entidades del sector, han desarrollado modelos para administrar de manera más técnica y profesional los riesgos financieros de renta fija. Uno de estos riesgos es el riesgo financiero, probabilidad que tiene un inversionista de perder o no obtener el rendimiento de su inversión. La inflación tiene que ver mucho en esto y la tasa de interés. Riesgo de mercado, probabilidad de que la entidad incurra en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios. Riesgo de crédito, probabilidad de que la entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor del activo y como consecuencia de esto incumplan sus obligaciones crediticias. Riesgo de liquidez, es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la enajenación de sus activos. Otros tipos de riesgos de los cuales podrían presentar: riesgos operacional, riesgo legal y riesgo de contraparte. A continuación les voy a indicar algunos ejemplos de títulos valores de renta fija en los cuales la empresa puede llegar a invertir. Pagares de empresa, bonos y obligaciones simples, cédulas y bonos hipotecarios, cédulas territoriales, bonos de titularidad hipotecaria y bonos de alto rendimiento.